Jack llevaría a esa joven a una habitación donde allí, con una témpera, procedería a dibujar a aquella joven que representaría como protagonista en Titanic. En estas horas de la tarde quiero afianzar o posiblemente negar, según el criterio de los americanos y las americanas, el arte de María Magdalena. El propósito que tenía ese segmento de la película era narrar lo que a lo largo de la historia habían hecho algunos artísticos, algunos dibujantes, algunos pintores, en lo que respecta a María Magdalena. La figura de María Magdalena siempre interesó a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, no solo a los pintores y a los escultores, sino también a los poetas. Por eso posiblemente es una de las películas más vendidas a lo largo de la historia de Hollywood. Aparte de los poetas, los dramaturgos y los geógrafos clásicos, cabe destacar a Fray Pedro Melón de Chaidet y la playa de escritores aficionados a los misterios religiosos. En las librerías modernas, Dan Brown, Margaret Starbreed, hay escritores que valdrían la pena detenerse a ver no solamente el arte, sino también lo que han escrito a nivel poemas. Émile Zola en 1840 y en 1902 fue fundador del naturalismo literario, el famoso autor de Naná, una prostituta. Se sintió atraído por la figura de Magdalena, que aparece transformada en una novela Madeleine Ferrat en 1868, como una clásica pecadora al tratar el tema de la sexualidad y de la intolerancia religiosa en el tiempo del protestantismo. Otro filósofo y teólogo francés, Ernest Renan, en 1823, autor de la famosa Vie de Jesús, que fue el objeto de polémicas y persecuciones por haber defendido en 1863 que Jesús, como afirmaban los gnósticos, era solo un predicador incomparable e itinerante, y no un dios. Y escribió páginas magníficas acerca de María Magdalena, a la que considera como la inventora de la religión cristiana, un extremista ya, y la amiga fiel de Jesús. El cielo reivindicó de que fue un engaño. Intentaron los circuitos y los sistemas apaciguar y a la vez integrar lo que había hecho Magdalena con Judas y Simón. Para Renan, la Magdalena había sido una figura esencial en la formación del cristianismo primitivo. No, el arte puede seguir siendo una manera de nostalgia de cómo en estos últimos 2000 años se fueron perdiendo las hembras en base al eco del sistema de Magdalena, pero no figura como la formación del cristianismo primitivo. A los primeros balbuceos de la religión dedicaron 8 volúmenes, Historia de Orígenes du Christianisme, entre 1863. También Rainer Maria Rilke, en 1875, en alguno de los poemas, alude al amor sublime que Magdalena profesa hacia un Cristo enteramente humano, aún no deificado, errados. En Visiones de Cristo, sus 7 poemas en 1897, Rilke afirma que Cristo es el padre del hijo de María Magdalena. Según las voces oficiales, los judíos practicaban
penetración in vitro de una manera casera, donde por robar los espermas iban quedando embarazadas, pero no de manera natural. Jesús no hizo el amor con María Magdalena. Se hicieron pinturas, esculturas, música, ensayos, poesía y literatura de ficción de todos los tiempos, que han encontrado en María Magdalena un motivo de inspiración, que poco ha tenido que ver con el personaje histórico, eso está comprobado. Pero al mismo tiempo, esas ocurrencias han servido para destacar la fuerza simbólica que dicha figura ha tenido en el proceso creativo, de cuánto han buceado en los abismos del complejo y el misterio del amor femenino. Lo in vitro o la espermatogénesis, que es el uso y el abuso del nacimiento, no ha tenido éxito 2000 años después de que Cristo esté entre nosotros. Los siglos han cargado de impulsos sexuales tanto creativos como destructivos la representación de aquella mujer que acompañó a Jesús. La imagen de María Magdalena, mujer enamorada, del Cristo histórico, el hombre de carne y hueso, y no del Cristo espiritual de los místicos, nunca ha dejado de inspirar a los artistas. Muchos engañados, otros inspirados en que podría haber llegado a ver una estructura familiar. La estructura que hubo fue de José y de María, y de aquel niño inmaculado que crecía en sabiduría. Pero no se puede garantizar que el desarrollo biogénesis de los asistidos sea un arte completo en estos siglos, ya de que la especie humana, los seres vivientes, así como el cielo, creemos que los niños deben venir por procesos de amor, por procesos de ternura, gracias al cielo que bajó para formarme y profesores que abrieron sus corazones y sus mentes a poder ser asignaturas vivientes, es que hoy puedo hablar estos videos con un poco de autoridad. Mi madre, al esforzarse por ser leal, es que creó una vislumbre, no de mariolatría ni de joselatría, sino de naturalidad. Y esa naturalidad es la que el cielo continúa oficializando para poder mirar con nostalgia aquellos momentos de la historia donde se procedió de manera irreverente, de manera ilegal. Su proximidad con el Jesús histórico y la posibilidad de que pudiera haber sido su compañera sentimental desencadenó a lo largo de los tiempos pasiones, y el tiempo ha sido fuente de lo que han bebido muchos teólogos, ensayistas, poetas y novelistas. Por esta razón es recomendable distinguir entre el ensayo histórico y bíblico fundamentado, y los relatos nuevos, contemporáneos, conspiranoicos y ficticios que no tienen ninguna base sólida. Cuando la medicina aborda la palabra de Dios y cuando los protagonistas históricos van reconociendo cuál fue el engaño generacional, es que el cielo vuelve a tener vigencia, pero la tierra, de una manera maravillosa, vuelve a pintar una nueva historia. La Magdalena como mujer y como símbolo es una referencia fundamental en la historia del arte. Así, en la actualidad, su presencia en las artes plásticas vive una hora de descanso, muy prolongada posiblemente. Ocurre así en la literatura de ficción, donde intentan los prostituidores espiritualizar aquel acto para abusar genéticamente de la mente biocanónica. Y se multiplican las obras que intentan llenar de vacío de datos históricos con obras de imaginación, a veces con un poco de valor literario y otras veces con escritos que se asemejan a folletines
afectistas. El feminismo laico como el feminismo cristiano estaban empezando a descubrir las raíces históricas de la mujer, tanto influjo tuvo en la formación del cristianismo que hay mujeres teólogas a las que están interesadas en la búsqueda de la Magdalena, la no llorona, decía un barroco español en el que fue representada Magdalena como un modelo de desnudo en la época del Renacimiento. Otras ni la arrepentida, otras interesadas en sus desvíos sexuales, otras la mujer iluminada, a la que Jesús reveló posiblemente secretos, que pudo haber transmitido a Jesús algunas enseñanzas, gnósticas o no. Y hay diferentes conciencias al respecto que van por encima de las leyes naturales. Y es interesante reflexionar después de todo lo que se ha vivido, todo lo que han declarado al finalizar estas 8 guerras, casi 9 guerras, de que es momento de hombres maduros para poder enfrentar aquellas mentiras nucleares que hacen que la mujer quede a veces en manos de Satanás, y ninguno de los hombres deberían querer ni desear de que las mujeres estén en manos de luciferes, de demonios y de Satanás. En este siglo XXI aparecen representaciones inspiradas en la fuerte personalidad de María Magdalena, que sin duda sería muy diferente de las conocidas hasta ahora. No obstante, hay latitudes como la de provincias, donde en Mesopotamia del sur los descendientes directos de Judas Iscariotes y de María Magdalena emigraron, y encontramos muchísimas por las calles, arriba de los ómnibus, en los colegios, en los shopping, en las peatonales. Y es allí donde nos toca de cerca aquellos que nacimos por estas latitudes, ya que debemos tener una preparación muy singular en cómo poder enfrentar una realidad que puede llegar a ser positiva para el futuro, pero debemos ser muy maduros en el presente. La figura de la mujer, cuya influencia en el nacimiento del primer cristianismo fue decisiva para poder investigar a fondo principalmente las nuevas imágenes y representaciones que deberían tratar a Magdalena con menos morbo sexual, pero lamentablemente y al mismo tiempo la fascinación humana y el feminismo hacen de que se creen como sistemas de Simón, y allí va el hombre y la mujer viendo si son o no son del sistema perversial, viendo si son o no son de la familia de Judas, viendo si están o no están del lado de aquellas familias que intentan no ser parte de la perversidad social. María Magdalena fue capaz de atraer la atención de un personaje pero muy influyente en la historia, pero esa atracción estaba coordinada. Y eso es lo que nos invita a pensar hoy: cómo pintar nuevamente una mujer, cómo esculpir una nueva figura, cómo presentarla adecuadamente en un nuevo relato. Y este es el gran desafío de todos los que hacen artes, poemas y todos aquellos teólogos que continúan a favor de la mujer, pero sobre todas las cosas a favor de un equilibrio constante para que la familia humana siga estando de pie.